Innovación Educativa, temporada 3, episodio 5. Hola, innovadores e innovadoras. Esto es Innovación Educativa, el podcast en el que hablamos sobre aprendizaje cooperativo, ABP, gamificación y todas aquellas apps y estrategias que te ayudarán a mejorar tu clase mañana mismo. Soy José David, maestro de primaria, formador de docentes, innovador certificado de Google y co-host del programa G Suite Edu Podcast. Estás en tu casa, la casa de la innovación, así que relájate y disfruta, porque esto empieza en 3, 2, 1... Muchísimas gracias por estar un día más, un episodio más conmigo en este programa. Ya quinto episodio de este curso podcast. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Vamos por el Ecuador y toca hacer un repaso de los objetivos que hemos visto hasta ahora. Bueno, en el episodio 1 vimos una introducción al aprendizaje cooperativo. ¿Recuerdas el primer vídeo que vio la señorita Cooper? En el episodio 2 aprendimos a utilizar una herramienta con la que formar grupos esporádicos de alumnos. Esa fue la de la hoja de cálculo que encontró abierta en su ordenador de clase. En el tercer episodio conocimos unas técnicas cooperativas básicas, 1, 2, 4 y folio giratorio. Esto fue gracias a la nota que entregó Carlota a su maestra. Además, la señorita Cooper solucionaba con estas dos estructuras aquellos dos códigos iniciales que tanto le habían quitado el sueño. 124 escrito en números romanos para la técnica 1, 2, 4 y folio giratorio para el código que decía A, B, C, D, E, guión, guión. Las letras que faltaban eran precisamente F y G de folio giratorio. En el episodio 4 vimos la importancia de que los grupos base de alumnos fueran heterogéneos. Y esto fue gracias al misterioso mail que la señorita Cooper recibió de madrugada. Mail con el que la señorita recobró la esperanza por el aprendizaje cooperativo. Todo esto lo hemos aprendido a través de los 4 primeros episodios de la misteriosa historia de la señorita Cooper. Te dejo en las notas del programa los enlaces de todos los recursos que hemos visto hasta ahora. En realidad, si has seguido estos episodios, todo esto lo habrás conocido y comprendido, pero realmente lo aprenderás cuando lo lleves a cabo en tu aula, y espero que lo estés haciendo. Ya sabes que lo ideal es escuchar un episodio y antes de ponerte con el siguiente, llevarlo a la práctica aplicándolo en tu clase. Además de todo lo que hemos visto hasta ahora, al final del episodio anterior hubo una evaluación formativa camuflada. Fue el propio correo misterioso que recibió la señorita Cooper a las 3 de la madrugada. ¿Lo contestaste? Con él te pondrás a prueba para saber lo que has aprendido en este curso podcast. Te dejo el enlace en las notas del programa para que lo completes si todavía no lo has hecho. Y enseguida seguiremos avanzando en esta misteriosa historia de la señorita Cooper, o lo que es lo mismo, nuestra fantástica aventura por conocer el aprendizaje cooperativo. Muchas gracias a todos los que seguís este podcast y lo compartís en las redes sociales para que llegue a más docentes. En el formulario de evaluación, dentro del mail que recibió la señorita Cooper, me escriben: José David, me parece fantástico todo tu trabajo en general. Haces fácil lo difícil. Enhorabuena, sigue así y espero desvirtualizarte pronto. Norberto Cuartero. Pues muchísimas gracias, Norberto. Un placer leerte y saber que sigues este podcast. Yo te sigo por las redes sociales, me han hablado de ti además varias veces y sé que haces un grandísimo trabajo. Así que, bueno, pues yo también espero que nos podamos desvirtualizar pronto. Claro que sí. Un fuerte abrazo. Por este mismo medio también me escriben: quiero más curso podcast como este. Así se aprende mejor. La historia de la señorita Cooper me tiene enganchada y muy identificada con ella. Y también me escriben otro comentario que dice: una fantástica forma de aprender, gracias por ayudarnos a muchos maestros a mejorar nuestro trabajo. Bueno, pues estos últimos mensajes son anónimos, pero muchas gracias por seguir este podcast y por vuestros comentarios, que los tendré muy en cuenta seguro. Y por Twitter nos escribe Antonio Garrido, AntoGG83, ya lo conocéis a él. Plan para esta mañana de camino al cole y en familia, cómo no. Gracias por amenizarnos el lunes, esperando el próximo. Un abrazo. Y también nos escribe Lady Mary, @LadyMary12, La cara de Carlota hoy cuando la has vuelto a mencionar no tiene precio.
no me ha dado tiempo a grabarla. Mil gracias por mantenernos en vilo. Los lunes son menos lunes si te escuchamos. Bueno, pues muchas gracias por vuestros comentarios. Familia, sois ya parte de esta historia que contamos cada semana. Me estoy imaginando la cara de Carlota al escuchar su nombre y para mí, solo por eso, este podcast ya merece la pena. Un fuerte abrazo a los tres y espero que tengáis una fantástica semana. Bueno, y gracias a todos los que seguís este podcast porque sois docentes comprometidos con vuestra profesión. Queréis mejorar vuestras clases y gente como vosotros es lo que realmente necesita y merece la educación. Sabéis que además, David Santos y yo presentamos un podcast juntos llamado G Suite Edu Podcast, en el que te explicamos cómo puedes transformar tu aula con metodologías activas, productividad y herramientas de Google. En el último episodio hablamos sobre ideas a la hora de usar Google Sites, pero también hablamos de novedades en las herramientas de Google, de productividad, y hacemos una introducción al modelo pedagógico Flip Classroom. Que por cierto, sigo impartiendo la formación a profes de primaria y secundaria que ya os comenté en el episodio anterior y los profes están muy, muy contentos. Bueno, pues todo esto está muy en línea a todo lo que estamos viendo también sobre aprendizaje cooperativo, así que te aconsejo que le eches un vistazo a este podcast. Te dejo el enlace en las notas del programa y te animo a que te suscribas y lo sigas. Y ahora sí, volvemos con la misteriosa historia de la señorita Cooper. En el episodio anterior, menudo descubrimiento el de la señorita Cooper. ¡Wow! Esto del aprendizaje cooperativo funciona, decía contentísima. Los días fueron pasando y las clases de la señorita Cooper se convirtieron en las preferidas de estos alumnos. Menudo cambio, ¿no? Sin embargo, al poco tiempo, sus actividades empezaron a perder eficacia. Al principio estaba bien, pero con preguntas sobre matemáticas, lengua y otras asignaturas, había grupos que no funcionaban bien o que eran incapaces de hacer las actividades, y otros las terminaban enseguida. Así que la motivación de algunos grupos, y también la de la señorita Cooper, empezó a disminuir rápidamente. Le daba muchas vueltas a este problema, tanto por el día como por la noche, y cada vez funcionaban peor sus clases, pero no encontraba ninguna explicación. Utilizó aquella hoja de cálculo que había encontrado episodios atrás. ¿La recuerdas? Con ella cambió los grupos una y otra vez, pero por más que lo intentara, el problema no desaparecía. La señorita Cooper empezó a perder la esperanza en el aprendizaje cooperativo. Era jueves y había tenido una semana horrible. Aquella noche tampoco podía dormir. A las 3 de la madrugada no se oía nada en la casa de la señorita Cooper, pero sus ojos permanecían abiertos como platos. Entonces, su móvil sonó. ¿Quién demonios sería a aquellas horas? En menos de un segundo ya tenía el móvil en sus manos. Un misterioso correo electrónico que acababa de recibir le iba a salvar de todas sus preocupaciones. La señorita Cooper leyó con detenimiento aquel misterioso correo. Es justo lo que necesito. ¿Cómo no he caído antes en esto? La esperanza se apoderó de ella, haciendo desaparecer cualquier rastro de la desilusión que venía arrastrando últimamente. Cogió su listado de clase y procedió tal y como se explicaba en aquel vídeo. En primer lugar, identificó a los alumnos que eran más capaces de dar ayuda. En segundo lugar, señaló los que más ayuda necesitaban. Ahora era el momento de distribuirlos en grupos heterogéneos, de manera que en cada uno de ellos hubiera alumnos capaces de ofrecer ayuda, otros que la necesitaran y también alumnos intermedios. Estuvo toda la noche sin dormir, pero eso sí, dejó toda su clase agrupada siguiendo este criterio. El sol estaba empezando a salir y la señorita Cooper tenía unas ganas terribles de probar el funcionamiento de estos grupos. Salió de casa muy pronto de camino al colegio. Fijaos que ni siquiera lo habían abierto todavía. Ella esperaba en la puerta con impaciencia, como quien espera en la puerta de una tienda el día en que empiezan las rebajas. Ya sabéis, seguro que lo habéis visto alguna vez en la tele. Llegó el conserje, abrió la puerta y la señorita literalmente voló hasta su clase. Sacó la nueva distribución de sus alumnos,
puso en cada mesa una tarjeta con el nombre del alumno que allí debía sentarse y bueno, estaba tan inspirada que además escribió una frase motivadora y personalizada para cada uno de sus alumnos. En el momento en que sonó la sirena, la señorita Cooper sintió una corazonada. Esto va a funcionar. Estoy convencida. Los alumnos empezaron a entrar a clase y enseguida se dieron cuenta de que debían buscar su nuevo sitio. A muchos les gustó el cambio y a otros no tanto. Carlota descubrió la frase que la señorita Cooper había escrito en el reverso de su papel. Qué alegría que estés en mi vida, Carlota. Me iluminaste cuando más lo necesitaba. Quiero que sepas que eres mi faro. Gracias por ser así. La niña se puso muy contenta y pronto sus compañeros descubrieron sus frases y las leyeron con mucha atención. Una sonrisa se empezó a dibujar en cada una de sus caras y miraban a la señorita, algunos de reojo y otros sin tapujos, recibiendo a cambio el guiño de su maestra. La señorita Cooper estaba feliz. Sabía que aquel día iba a suponer un antes y un después con aquellos alumnos. Empezó a trabajar con ellos las estructuras que ya conocía, las que últimamente no funcionaban tan bien. Y sí, fue todo un éxito. Los grupos estaban muy bien equilibrados y cuando alguno de sus miembros necesitaba ayuda, allí estaba otro para dársela. Cada vez que doña Tradis se cruzaba por los pasillos con la señorita Cooper, la miraba de forma muy extraña. En realidad, doña Tradis no entendía por qué la señorita Cooper estaba tan contenta. No lo entendía, ni tampoco lo soportaba. Os lo podréis imaginar, ¿verdad? La señorita Cooper empezó a buscar en Internet otras estructuras cooperativas y pronto empezó a usar en sus clases la estructura de lápices al centro. Es muy sencilla. El docente indica una actividad a sus alumnos y estos la resuelven en 2 fases. Primera fase, los alumnos hablan entre sí sobre cómo resolver la actividad. En esta fase, los lápices de los alumnos están en el centro de las mesas, como símbolo de que en esta fase no se puede escribir, solo hablar. Y cuando todos los alumnos del grupo tienen claro cómo resolver la actividad, es el momento de pasar a la segunda fase. Cogen los lápices y la resuelven. En esta fase, al contrario que en la primera, los alumnos deben escribir, pero no pueden hablar. Otra estructura que buscó la señorita Cooper por Internet fue la parada de 1 minuto. Ella notaba que había momentos en los que cuando explicaba algo en clase, algo que suscitara mucho la atención de sus alumnos, estos tenían muchas ganas de comentar al compañero algo, sus impresiones, anécdotas, preguntas que les surgían, y la señorita Cooper aprovechaba estas ocasiones para, cronómetro en mano, les dejaba 1 minuto, y solo 1, para hablar con los compañeros sobre esto que les había llamado la atención. De esta manera hacía además sus clases más dinámicas y pasado el minuto pedía a algún voluntario para que expusiera alguna aportación interesante. La señorita Cooper, con sus propias búsquedas e investigación sobre el aprendizaje cooperativo, se convirtió en una docente mucho más competente, que era capaz de autoaprender. Estábamos ya bien entrados en el mes de octubre y el tiempo ya refrescaba bastante. Era miércoles, un miércoles nublado y lluvioso. La sirena tocó y los alumnos salieron del colegio entre un mar de paraguas. Esa tarde oscurecería todavía antes. La señorita Cooper había tenido un día maravilloso con sus alumnos. La expresión de al mal tiempo buena cara, ella la llevaba por bandera. Estaba encantada del progreso de sus alumnos y del buen ambiente que había en clase. La señorita se quedó en clase preparando una actividad muy divertida para el día siguiente. La verdad que disfrutaba mucho con su trabajo y el tiempo de esta manera se le pasaba volando. Estaba a punto de terminar y cuando miró por la ventana se llevó un gran susto al ver que ya era completamente de noche. Madre mía, qué rápido se ha pasado el tiempo. Empezó a recoger para irse a casa, cuando de repente oyó un fuerte golpe en la clase de al lado. ¿Qué ha sido eso? Pensó. Estaba sola en el colegio. El conserje le había dejado la puerta preparada para que cuando la señorita se marchara, quedara completamente cerrada. Así que la señorita Cooper estaba en esos momentos sola.
o eso creía. Y de nuevo, otro gran estruendo que provenía de muy cerca. Sus latidos empezaron a ir cada vez más rápido, y su instinto le hizo salir de su clase a ver qué pasaba. Justo cuando se asomó al pasillo, vio una sombra que salía despavorida de la clase de Doña Tradis. Fue visto y no visto. La señorita Cooper no pudo ver qué era aquello, y cuando se dio cuenta, aquello se había esfumado. Y hasta aquí el episodio de hoy. Puedes seguirme y comentarme en Twitter como @serendipium y en mi web josedavid.com. Además te animo a que dejes tu valoración y reseña en tu app de podcast y que lo compartas con alguien a quien creas que le puede ayudar. Recuerda que puedes seguir transformando tu aula con el podcast que hago con David Santos, G Suite Edu Podcast. Sé feliz, disfruta en clase y disfruta de la vida. Nos volvemos a escuchar muy pronto. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.